Cálculo de las 3 M's en tablas de frecuencia. Ingeniero Federico G. Salazar. Se muestra una tabla típica de frecuencias, que debe de contener las categorías y las frecuencias de cada una de ellas. En este ejemplo, son 4 las categorías. Se inicia con la estimación de los límites inferior y superior de cada clase en base a la columna de categorías. A los límites también se les llama límites aparentes. Cálculo de las fronteras inferiores y superiores de clase, en base a los límites establecidos. Cálculo del ancho de clase, a partir de la resta de la frontera superior e inferior. Cálculo del valor medio de clase, a partir del promedio entre fronteras. También se le llama la marca de clase. Para calcular el promedio ponderado de una tabla de frecuencias, se debe desarrollar una tabla ampliada, que incluye frecuencias y marcas de clase. Lo primero es agregar una nueva columna a la derecha y calcular el producto de las frecuencias por el valor de la marca de clase de cada categoría de la tabla. Un siguiente paso consiste en hallar la sumatoria de todos los productos obtenidos anteriormente. A continuación, la media ponderada se calcula dividiendo la suma anterior entre la frecuencia total n. Finalmente, se localiza la clase en donde cae el valor de la media calculada y a esa categoría se le llama la clase de la media. Para hallar la moda en una tabla de frecuencias, se procede de la siguiente forma. En la columna de frecuencias se localiza el valor más grande, que sirve para determinar cuál es la clase modal de esa tabla. En este caso, es la frecuencia 8 la más grande, que pertenece a la tercera categoría de la tabla. Conociendo cuál es la clase modal, se procede a extraer información de la tabla, que servirá para utilizar en la fórmula de cálculo de la moda. Se extrae la frecuencia de la clase modal. También la frecuencia de la clase anterior a la clase modal. Y la frecuencia de la clase posterior a la modal. Seguidamente se extrae el ancho de clase de la clase modal. Y finalmente se extrae el valor de la frontera inferior de la clase modal. Con eso, tenemos todos los datos necesarios para aplicar en la fórmula de cálculo de la moda de esta tabla de frecuencias. La fórmula para calcular la moda ponderada utiliza la información extraída anteriormente. El valor de la frecuencia modal se introduce en la fórmula en 3 lugares. La frecuencia anterior a la frecuencia modal se introduce en 2 lugares dentro de la fórmula. La frecuencia posterior a la frecuencia modal se introduce en un solo lugar dentro de la fórmula. Ahora, el ancho de la clase modal se introduce de tal forma que va multiplicando toda la expresión que contiene las frecuencias antes incorporadas a la fórmula. Para finalizar, la frontera inferior de la clase modal se suma a toda la expresión anterior. En esta forma, se obtiene el valor de la moda ponderada para una tabla de frecuencias. En este ejemplo corresponde al valor de 6.50. Para evaluar la mediana en una tabla de frecuencias, se deberá extraer información necesaria, que se aplica en la fórmula correspondiente. En primer lugar, se agrega una nueva columna a la tabla ampliada,
y en ella se calculan las frecuencias acumuladas, de cada categoría. A continuación, se toma en valor de n, que corresponde a la suma total, de todas las frecuencias y se divide entre 2. Se localiza el valor de n en 2, en la columna de frecuencias acumuladas, y se determina la fila dentro de la cual ese valor es menor al de la frecuencia acumulada respectiva. Finalmente, esa fila corresponde a la clase de la mediana, en la tabla. Conociendo cuál es la clase mediana, se procede a extraer información de la tabla, que servirá para utilizar en la fórmula de cálculo de la mediana. Se toma en valor de la frecuencia de la clase mediana, que para este ejemplo es 8. Seguidamente, se toma el valor de la frecuencia acumulada, anterior a la clase mediana. En este ejemplo, coincide con el valor 8. Ahora, se extrae el valor del ancho de clase, de la clase mediana. Corresponde a 3, en este ejemplo. Y finalmente, se extrae el valor de la frontera inferior, de la clase mediana. Tiene un valor de 5.5, en este ejemplo. Y esa es la información necesaria, que se utiliza en la fórmula de la mediana en tablas de frecuencia. La fórmula para calcular la mediana ponderada en tablas de frecuencia utiliza la información extraída anteriormente. Se toma el valor de n en 2, que es 9 en el ejemplo, y va en el numerador de la fórmula. También se toma el valor de la frecuencia de la clase mediana, que se coloca en el denominador de la fórmula. Por su parte, el valor de la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana se coloca en el numerador. Ahora, el ancho de la clase mediana se introduce de tal forma que va multiplicando toda la expresión que contiene los valores recién incorporados a la fórmula. Para finalizar, la frontera inferior de la clase mediana se suma a toda la expresión anterior. Se realizan las operaciones correspondientes y se obtiene el valor de la mediana de la tabla de frecuencia. Para el ejemplo, corresponde al valor de 5.875. Representación gráfica de la tabla de frecuencia en la recta de los números. En una gráfica de dispersión, se muestran los intervalos de clase en el eje X y las marcas de clase en el eje Y. Se agrega una línea para representar el promedio. Otra línea para representar la moda. Y finalmente otra línea para representar la mediana. Y en esta forma, queda completa la evaluación de las 3 M's para tablas de frecuencias. Cálculo de las 3 M's en tablas de frecuencia. Ingeniero Federico G. Salazar.